La historia del Arca de Noé, que se encuentra en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis del 6 al 9, es mucho más que un simple cuento para niños. Es una narración muy antigua y muy profunda que ha sido estudiada desde muchos puntos de vista diferentes. Este texto quiere explicar esa historia teniendo en cuenta todos sus contextos. El objetivo es entender por qué esta historia es tan importante y qué nos puede decir. Los estudiosos saben que la historia de un gran diluvio no es única de la Biblia. Pueblos antiguos, como los de Mesopotamia o como los babilonios, tenían sus propias versiones, como la epopeya de Gilgamesh. En esas versiones, los dioses envían un diluvio porque les molesta el ruido de los humanos, por ejemplo. La gran diferencia de la historia bíblica es el porqué del diluvio. En la Biblia, Dios manda el diluvio como un acto de justicia, porque la humanidad se había vuelto muy corrupta y violenta. Esto nos muestra que la idea de Dios en la Biblia es la de un ser que actúa con una moral clara y no por caprichos. Además, los expertos que analizan cómo se escribió la Biblia creen que esta historia es una mezcla de dos relatos más antiguos que se unieron. Esto explica por qué hay algunos detalles que parecen repetirse o contarse de manera ligeramente diferente, como cuántos animales de cada tipo entraban en el arca. Dentro de la fe de Israel, esta historia tiene tres mensajes principales. Número uno, juicio y purificación. Dios decide reiniciar la creación porque el pecado la había arruinado. Las aguas del diluvio son como una forma de limpiar la tierra. Número dos, un pacto, un acuerdo muy especial. Después del diluvio, Dios hace una promesa o pacto. Este pacto no es solo con Noé y su familia, sino con toda la creación, es decir, humanos y animales. La promesa es que nunca más destruirá el mundo con diluvio. El arco iris es la señal de esa promesa. Lo más sorprendente es que Dios hace esta promesa a pesar de saber que el corazón del hombre sigue siendo inclinado al mal. Es un acto de gracia. Número 3, un nuevo comienzo. Noé es como un nuevo Adán. Su familia representa el nuevo inicio de la humanidad. Con este nuevo comienzo, Dios establece algunas reglas básicas para la convivencia, como la seriedad del asesinato. Socialmente, el arco representa a la comunidad fiel, que se mantiene unida y obediente a Dios en medio de una sociedad corrupta. Noé es el líder justo que guía a su familia hacia la salvación. La historia enseña que la autoridad viene de Dios y debe ejercerse con justicia. Después del diluvio, Dios le da a la humanidad la responsabilidad de administrar la justicia. Al mismo tiempo, el pacto del arco iris es como un límite que Dios mismo se pone. Promete no volver a usar su poder de esa manera destructiva. Esto es una idea muy importante sobre cómo se debe ejercer el poder, incluso el más grande. Económicamente, construir el arca fue un proyecto enorme. Noé tuvo que juntar materiales, comida y agua para toda su familia y todos los animales durante mucho tiempo. Esto lo convierte en un ejemplo de buena administración y planificación en tiempos de crisis. Culturalmente, la historia explica el origen de cosas que la gente veía, como el arco iris. También marca un cambio importante. Por primera vez, Dios le permite a la humanidad comer carne, aunque con la condición de no comer la sangre. Esto cambia la relación del ser humano con la naturaleza. Esta historia hace que nos hagamos algunas preguntas profundas. El problema del mal. ¿Cómo puede un Dios bueno mandar un castigo tan terrible? La historia sugiere que era una respuesta necesaria a un mal muy grande, pero que Dios mostró misericordia al salvar a alguien. Número dos, la naturaleza humana. La frase, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Es una idea pesimista pero realista sobre nuestra tendencia hacia hacer mal. Número tres, responsabilidad con la naturaleza. El pacto de Dios es con toda la creación. Esto le da al ser humano un rol de cuidado o mayordomía sobre la tierra y los animales, no de explotación sin límites. Dentro de la propia Biblia, el diluvio se convierte en un ejemplo que usan después los profetas en la tradición judía, en el Talmud o en el Midrash. Los rabinos discutieron muchos detalles. Por ejemplo, se preguntaron por si Noé era realmente justo o solo era el mejor de una generación mala. Esta historia tradición judía extrae las 7 leyes de Noé, que son reglas morales básicas que
Según esta creencia, toda la humanidad debería de seguir, como no matar, no robar y establecer tribunales de justicia. Esto muestra que el mensaje de la historia es universal. Para los cristianos, el arca adquirió un nuevo significado. La vieron como un símbolo o prefiguración de Jesús y de la iglesia. Así como la salvación estuvo dentro del arca, para los cristianos la salvación está en Jesús. Las aguas del diluvio también se interpretaron como un símbolo del bautismo. Hoy en día, fuera de las iglesias, el arca es un símbolo muy poderoso en nuestra cultura. Se usa para hablar de ecología, como la necesidad de proteger la biodiversidad y enfrentar el cambio climático, la supervivencia como un ejemplo de resiliencia en medio de catástrofes y el refugio como un lugar seguro para quienes huyen de violencia y los desastres. La historia del arca de Noé es como un diamante de muchas caras. No es solo un barco antiguo, sino una historia sobre el juicio y la misericordia de Dios, sobre un nuevo comienzo, sobre la responsabilidad humana y esperanza. Su poder no está en si pasó exactamente como se cuenta, sino en los mensajes profundos que contiene. Es una historia que sigue navegando con nosotros, ayudándonos a reflexionar sobre el bien y el mal y la promesa de que siempre puede haber un nuevo comienzo después de la tormenta. Desde la perspectiva bíblica, que tiene a Jesucristo como el centro de toda la revelación, el arca de Noé trasciende su significado histórico y ético para revelarse como una poderosa prefiguración profética a la obra redentora de Jesús. Cada elemento de la narrativa apunta hacia él, encontrados en el pleno cumplimiento en el Evangelio. Cristo, el refugio del juicio divino, así como el arca fue el único medio de salvación del juicio por agua que cayó sobre un mundo pecador, Jesús es el único refugio del juicio final de Dios sobre el pecado. La puerta del arca, cerrada por Dios, representa a Cristo, quien dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Fuera del arca hubo condenación, fuera de Cristo no hay salvación. Las aguas del bautismo y muerte y vida. El apóstol Pablo explícitamente hace esta conexión. En los días de Noé, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Las aguas del diluvio que sepultaron al mundo viejo y corrupto prefiguran las aguas del bautismo, que simbolizan nuestra unión con Cristo en su muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. El arca que flotó sobre las aguas del juicio representa a Cristo, que pasó por la muerte y resucitó, llevando a salvo a los que están en él. Noé, figura de Cristo el justo. Noé fue declarado justo en su generación. Sin embargo, la Biblia deja claro que su justicia era relativa y por fe. Jesús, en cambio, es el justo por excelencia, el único completamente sin pecado. Él es el verdadero Noé, que por su perfecta obediencia construye la iglesia, el arca espiritual, y lleva a cabo el juicio salvador de Dios. El pacto eterno y la nueva creación. El pacto de Dios con Noé, sellado con el arco iris, fue una promesa de gracia y preservación. Este pacto encuentra su cumplimiento superior en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que no solo preserva la vida física, sino que otorga vida eterna. Así como el mundo emergido de las aguas como una nueva creación, todo aquel que esté en Cristo es partícipe de la nueva creación, librado de la maldición del pecado y con la esperanza cierta de un cielo nuevo y una nueva tierra. La iglesia en Cristo, la verdadera arca. La tradición cristiana primitiva vio en el arca un símbolo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la salvación se encuentra en él. Así como los animales fueron llevados al arca de todos tipos en las iglesias, no hay judío ni griego, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza y el espacio seguro donde su pueblo es preservado para la eternidad. En definitiva, el arca de Noé no es simplemente historia de obediencia y supervivencia, es un evangelio anunciado de antemano. Nos señala la realidad ineludible del juicio de Dios sobre el pecado y de manera más gloriosa nos revela su provisión de gracia, su Hijo Jesucristo. Él es el arca definitiva, el lugar de seguridad, el cumplimiento del pacto y la esperanza y toda nueva creación. La invitación del relato sigue en pie: entrar por fe en el refugio que Dios mismo ha provisto antes que la puerta de la gracia se cierre.